Espera que te espera y nada que llega. Entonces, este podcast es para ti. Yo soy Pame Luna y esto es Esperando la Señal. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Pame Luna, su host, y esto es Esperando la Señal. Otra semana por aquí y otro episodio que definitivamente viene inspirado no solo de experiencias personales, reflexiones que he estado teniendo, pero una de las cosas que a mí me invita a hablar de ciertos temas por este espacio es cuando veo un patrón de algo que se está repitiendo afuera. Estoy teniendo conversaciones con diferentes personas en diferentes contextos y entornos, pero se repite la misma temática o me llega la misma temática una y otra vez por diferentes lugares y es como mi señal de hay que hablar de este tema. Y en esta ocasión ya hemos venido hablando en diferentes episodios desde que empezó el año, que el 2025 ha sido de mucho movimiento, incertidumbre, cambios, pero hay un aspecto que definitivamente para mí ha salido a relucir en este mes de abril y es algo que ha venido acompañando todo este proceso en mi caso, pero estoy seguro que en el caso de muchísimas personas que también están atravesando todos estos procesos y tiene que ver con la resiliencia. Y les hablo de este aspecto en particular porque justamente ayer tuve una reunión con mi supervisora, no solo para hablar un poco de diferentes problemas repetitivos con los que hemos estado lidiando los últimos meses, pero también un poco del contexto de mi vida fuera de la oficina, porque todo lo que esté sucediendo a nivel interno y todos los diferentes procesos que uno está atravesando también tienen un impacto en lo que es mi vida laboral. Ella está bastante al tanto de lo que han sido estos últimos meses en cuanto a diferentes procesos de permiso de trabajo, de visas, de hasta vivienda y tantas cosas que están sucediendo. Y una de las cosas que ella me reconocía y me decía es la resiliencia que yo demuestro por tantas cosas que he venido lidiando en estos aspectos, vamos a decir específicamente con el tema de papeleo, de inmigración, de leyes, que no es algo nuevo, que es algo que viene hace mucho tiempo. Y una de las cosas que yo le mencionaba era mi perspectiva al respecto como no solo inmigrante latina, pero específicamente venezolana, y todos los que son venezolanos que viven en los Estados Unidos entenderán de qué les estoy hablando, tiene mucho que ver con vivimos una historia de resiliencia. Es algo que tocó independientemente, yo siento, en el punto en el que uno se fue de su país. En mi caso, realmente no estaba siendo una necesidad en ese momento. Se me dio la oportunidad, me vine a estudiar, me vine a un contexto muy distinto del de personas que quizás se vinieron en los últimos años, los últimos 3, 4, 5 años. Pero igual es el proceso de haber dejado el hogar, haber dejado la estabilidad, haber dejado lo que conocemos, la zona de confort, adaptarse a un nuevo país, adaptarse a una nueva manera de vivir, adaptarse a tantas cosas y tantos procesos en los que no tenemos respuesta, no tenemos a mamá y papá que nos solucionen, ahora nos toca por nuestra cuenta. Y cuando se trata de estos procesos, muchas veces se siente como esta carrera que nunca termina, como esta carrera de, ok, esta vez te sacas esta visa o este papel, te dura 2, 3 años, pero después tienes que sacar otra, pero después también el clima político y las diferentes leyes y movimientos en ese aspecto impactan para qué eres elegible, para qué no, y es como ese seguir andando, seguir dándole, continuar. Y una de las cosas que yo reconocí el día de ayer en esa conversación fue cómo la resiliencia, y aquí quiero hacer una pequeña pausa y quiero invitarlos a que antes de seguir escuchando o viendo este episodio, vamos a tratar de verlo desde un contexto afuera de bueno o malo. Y yo siento que esta es una perspectiva que he estado utilizando mucho e implementando mucho, no solo a nivel personal, pero incluso en el contenido que yo les brindo, tanto por este espacio del podcast como en mis redes, en las clases que he estado impartiendo recientemente, es el vamos a tratar de sacarnos de la dualidad de bueno o malo y vamos a tratar de verlo desde los diferentes aspectos. Y cuando les digo esto con el tema de la resiliencia, para mí fue reconocer en esta conversación de que por mucho tiempo, y yo siento que a muchos nos ha pasado, lo llevé como esta medalla de honor, de mira lo resiliente que soy, mira cuánto aguanto, mira todo lo que he podido hacer y de repente por aquí se cae algo y yo sigo por allá y yo sigo constante y yo le sigo dando y accionar, accionar, accionar.
Y por otro lado, también es entender cómo esa misma resiliencia, a pesar de que nos ha permitido avanzar y lograr tantas cosas, también llega a funcionar un poco como una modalidad de supervivencia, una manera de llevar las cosas que no siempre nos permite sentirnos tan humanos o sentir sencillamente. Es como este mecanismo de defensa casi, de esto es lo que me protege, esto es lo que me hace sentir seguro, esto es lo que de alguna manera me sostiene. Y quizás en este momento, si también continúas transitando procesos de cambio y tanto movimiento, esa resiliencia puede ser el elemento más importante, por no decir el único, que te está sosteniendo en este momento. Y cuando menciono la parte de intentar observar esta situación o este elemento de resiliencia afuera de un contexto de es bueno o es malo, es entender que esto tiene diferentes capas y es entender que en ciertos momentos llega a ser una herramienta muy útil que nos permite desarrollar la habilidad de seguir adelante en momentos críticos, en momentos de dificultad, en momentos de incertidumbre, donde no tenemos todas las respuestas o de repente la respuesta que esperábamos no es la respuesta que nos está llegando, pero aún así tenemos que accionar. Y es mucho de lo que está sucediendo en un contexto colectivo o al menos con cada una de las personas que ha llegado a tener conversaciones de cómo ha sido su 2025 hasta ahora. Y algo que se sigue repitiendo es que este primer trimestre ha sido justamente de eso, de movernos, de quizás se debilitan o se rompen totalmente nuestras bases y estructuras. Y ahora que empieza abril y se siente de alguna forma como un nuevo comienzo, es con todo lo que se movió en el primer trimestre, con toda la información que te llegó, con todas las respuestas y claridad que ha llegado, que de nuevo, respuestas y claridad no necesariamente significa que era lo que tú estabas esperando, porque eso es otra cosa que también he visto repetidas veces en estas conversaciones. Es, yo estaba alineado a tomar este camino, estas decisiones, iba por estos planes y de repente en este trimestre se me movió todo y quizás no me dieron esta respuesta que quería, no se me dio esta oportunidad, no se me terminó de abrir esta puerta. Eso es una respuesta igual. Y el que quizás no haya sido la que nosotros queríamos, la respuesta que nosotros buscábamos, no significa que nos quedamos allí y ya. Nos tenemos que seguir moviendo, tenemos que seguir accionando. Y es cómo lo hago a pesar de no haber obtenido la respuesta que quería. Cómo lo hago a pesar de que el camino que yo quería transitar ahora por diferentes razones ya no es posible. ¿Cómo puedo ahora yo moverme en una dirección que se sienta alineado con esta información que me llegó, con estas respuestas que estoy obteniendo y quizás entender de que esto me está permitiendo explorar otras vías que no tenía previsto? Esto me está permitiendo salirme de la zona de confort. Esto me está permitiendo iniciar algo nuevo, cambiar la manera como venía haciendo las cosas. Y para todo ello se requiere un poco de resiliencia. Entonces llega a ser una herramienta de mucha utilidad. Llega a ser algo que nos permite seguir adelante a pesar de la adversidad y de la incertidumbre y del estrés y de las preocupaciones y de todo este tipo de situaciones. El tema está cuando llega un punto que ya se vuelve nuestro piloto automático o la herramienta que vemos como esta, de nuevo, como les decía, es como mi medalla de honor, esto es con lo que yo me identifico y mira, con todo con lo que yo puedo, que sí, en parte es importante enorgullecernos y reconocer todo aquello que hemos podido lograr gracias a la resiliencia, gracias a seguir adelante y el accionar, pero también entendiendo que es necesario darnos espacios para sentir, para ser humanos, para integrar, para estar allí. Y lo digo porque de hecho algunas de las conversaciones que he estado teniendo recientemente se han enfocado en ese aspecto en particular de, sí, yo he sido resiliente, he seguido accionando, pero llega un punto en donde me desgasto, en donde estoy cansado, en donde ya no quiero seguir transitando este camino o quiero un poco más de calma. Quiero un poco más de estabilidad. Quiero respuestas que me permitan saber hacia dónde voy. Quiero poder tener un sentido de dirección. Quiero ser humano y si en este momento la vida, la situación, mi sistema me está pidiendo pausar, me está pidiendo parar, me está pidiendo llorar, me está pidiendo drenar, poder hacerlo sin sentir culpa o sin sentir de que mira, ya va, que tenemos que seguir accionando, tenemos que seguir haciendo, sino entender de que esto también es una parte a integrar en el proceso. Y yo siento que allí es en donde, al menos en mi caso, había estado operando en el no podemos parar,
tenemos que seguir, tenemos que accionar, tenemos que continuar, y no me estaba brindando esos espacios y esos momentos para, durante ese proceso, por lo menos en mi caso, me he dado cuenta que soy la persona de que cuando he llegado a atravesar esas situaciones en donde, bueno, no obtuve la respuesta que quería, o de repente sucedió algo en el proceso de que todo iba bien y de repente o hay un obstáculo grande que no vi venir, para mí, hasta hace no mucho, mi respuesta era como, ok, no es lo que yo pensaba, ¿qué hago? Acciono. No que esté mal, pero era algo como demasiado automático e inmediato y no me permitía procesar el sentimiento y las emociones que salen afuera cuando no obtenemos lo que queremos, cuando de repente se nos truncan las cosas, cuando de repente se bloquea el camino, y es normal que de repente queramos un momento de voy a llorar, voy a drenar, voy a pausar, voy a sentir, voy a procesar, sino que era como hay que seguirnos moviendo, hay que seguir accionando, hay que seguir haciendo cosas, y de repente en un día random, a lo mejor tenía 2 semanas accionando y quizás había solventado ciertas cosas, pero todavía seguíamos en el proceso, de repente era el siento este dolor y esta pena y estas ganas de llorar y no entiendo por qué. Y es como, claro, porque que tú no proceses esas emociones y esos sentimientos en el momento que quizás corresponde o cuando te llega esa noticia, no significa que desaparecen. Los estás ignorando, los estás poniendo a un lado. Es como que lo guardaste en el closet, pero de ahí no se fue. Entonces, imagínense que ese closet o ese espacio en donde se aloja toda esa información energética y todas esas emociones es nuestro cuerpo. Es cuando empiezo a entender y a integrar la parte de sentir, porque muchas veces nos vamos por el lado más analítico y por el lado más de supervivencia de cómo hago para seguir adelante, porque, ok, aquí se me bloqueó el camino, no me puedo quedar aquí parada, tengo que seguir accionando, ok, si este camino no es, ¿qué tal si me voy por aquí? ¿Qué tal si me voy por allá? Ok, déjame intentar por este lado, déjame intentar tocar esta puerta, déjame intentar aplicar a esto, déjame intentar irme por esta vía. Entonces, constantemente estás accionando, pero en ese proceso también estás sintiendo cosas. Y si no te estás permitiendo sentirlas, lo que estás haciendo es alojarlas en tu cuerpo, en diferentes áreas, en diferentes órganos, en tu mente principalmente, y lo que estás haciendo es acumular, acumular, acumular. Imagínense ese closet, que estoy seguro que todos hemos tenido uno, que es como el del storage. Es como, ahí metemos las cosas que ahorita no estoy lista para lidiar con ello. Y lidiar con ello ni siquiera tiene que ser algo demasiado grande o traumático, sino de repente tengo todos estos peretos y cosas que no sé qué voy a hacer con ellas, pero no las quiero botar todavía. Es como, tíralas allí. Estas cosas que me regalaron, mételas allí. Estas cosas que, bueno, debería donar, pero quizás todavía no, mételas allí, mételas allí, mételas allí. Eventualmente, ¿qué sucede? La próxima que vayas a medio intentar abrir el closet, te va a explotar todo en la cara y se va a salir todo porque ya no hay espacio, ya no hay lugar donde alojar esas emociones, en este caso, ya no hay lugar en donde alojar todo lo que estás sintiendo y todo lo que deberías haberte dado la oportunidad de procesar, pero llega el punto de que te llenaste tanto de eso que explotas. Y es allí cuando empezamos a somatizar ciertas cosas. Y esto es algo que yo empecé a ver mucho en mi trabajo anterior. Yo trabajaba en una clínica en donde mayormente mis pacientes eran hispanohablantes de diferentes lugares de Sudamérica y Centroamérica, y era muy común ver situaciones en donde venían a ver a su doctor, les hacían un chequeo y los pacientes listaban diferentes síntomas como dolores de cabeza, incapacidad para poder dormir, ciertas dolencias, y cuando les hacían el chequeo y exámenes y todo, todo estaba perfecto, todo estaba bien. Y es cuando salía la pregunta de, ¿estás experimentando algún tipo de estrés o preocupación, alguna situación difícil que estés transitando? Y los referían a mí. Y mayormente era primero el estigma que todavía existe desafortunadamente en cuanto a lo que es la terapia y la salud mental entre pacientes latinos o personas de la comunidad latina, porque de nuevo, mucho viene engranado en nosotros esta idea de uno no llora y uno sigue para adelante y eso de las emociones te lo tragas. La típica que a veces a uno le decían de pequeño de, te puedo dar razones para llorar, y es como, oh, Dios mío, cuántos traumas nos desarrollaron en la infancia. Pero chiste aparte, era ese no entender de que muchas veces esas dolencias y esa incapacidad de dormir y que no me enfoco y que no me acuerdo de las cosas y todo este tipo de cosas, es tu cuerpo literalmente gritándote de, para.
necesito una pausa para procesar todo lo que estás viviendo, todas las preocupaciones que tienes dentro, que si tienes que ayudar a tu familia económicamente, que si tienes el tema de cuándo te renuevan la visa, que si estás teniendo problemas en el trabajo, la situación que sea que estés atravesando o la acumulación de todas, porque por lo menos en el contexto de este año yo siento que no ha sido una. Es como la vida dijo, te voy a mover todo, absolutamente todas las áreas de tu vida y cuando vaya llegando abril, que es como este nuevo comienzo, ahí vas a tener un poquito más de dirección y de sentido y de respuestas, quizás no sean las que tú quieras, pero en base a eso es que vas a rebuild, es que vas a construir de nuevo o es que al menos vas a tener una idea de en qué dirección vas. Pero era el empezar a entender, y curiosamente ahorita estoy como teniendo ese aha moment de, yo lo estaba viendo desde la perspectiva psicológica, no era algo que a mí me estaba pasando, pero era ayudar a los pacientes a entender de que, mira, todas estas preocupaciones y todas estas cosas que tú estás atravesando, que tú lo ves como, no es gran cosa, todo el mundo pasa por eso, todo el mundo pasa por ser responsables por familiares o que haya fallecido alguien o que de repente estás teniendo problemas en el trabajo o que te toca una mudanza o que estás terminando una relación sentimental o lo que sea que estés atravesando. Muchas veces uno lo normaliza como, bueno, eso lo atraviesa todo el mundo, gran cosa. Gran cosa no, porque a lo mejor para una persona no le afecta tanto o no se da cuenta que le afecta tanto y a ti sí. Pero cuando estás experimentando esas dolencias y esas sensaciones, es tu cuerpo literalmente gritándote y diciéndote que necesitas una pausa para sentir, para procesar. Y yo sé que la parte de sentir es algo que muchos detestan y me incluyo porque he estado ahí cuando he llegado a atravesar esos procesos de me explotó todo en la cara. Fue parte de un proceso personal que yo atravesé finales de 2023 hasta finales de 2024 más o menos, y fue entender de que, claro, la acumulación de cosas que uno viene normalizando porque mira lo resiliente que soy y mira con todo lo que puedo y voy a seguir hacia adelante y voy a seguir haciendo mil cosas y no estoy pausando y no estoy descansando porque el descanso es perder el tiempo y no me estoy permitiendo sentir porque hay gran cosa, eventualmente te va a pasar factura. Entonces, entender de que ignorarlo no es la solución, creo que es algo que todos sabemos, pero por si acaso, que esta sea tu señal y recordatorio de ello. Y es entender que lo que estás es acumulando cosas. Es como swipe it under the rug, como dicen en inglés, es como lo estás barriendo debajo de la alfombra. Y lo barres y lo barres y lo barres y lo guardas y lo guardas y lo guardas y lo ignoras y lo ignoras y lo ignoras, no se está yendo a ningún otro lado, eso sigue acumulado allí. Entonces, imagínate estar atravesando diferentes procesos de cambio, de inestabilidad, de incertidumbre, de no sé qué va a pasar y Dios mío, ayuda, y estar sintiendo todo lo que eso conlleva y estar pensando mil pensamientos, valga la redundancia, pero que no te estés dando el momento de decir, ok, pausa, necesito un momento para mí, así sean 5 segundos de necesito pausar y respirar, necesito pausar y cerrar los ojos. O mira, necesito un día dedicármelo solo a mi autocuidado, a dormir un poco más porque no he estado durmiendo tan bien, a hidratarme porque no he estado tomando tanta agua y estas cosas sonarán tontas, pero también es importante. Recuerden que no es solo el autocuidado a nivel interno, mental y emocional, es también físico, es cada cuánto estoy moviendo mi cuerpo, cuánta agua estoy tomando, qué también estoy durmiendo, cuántas horas le estoy dedicando a el reposo, el descanso, la reparación de mi sistema. Y cuando empezamos a ver que tenemos toda esta acumulación y no nos estamos permitiendo esas pausas y esos momentos, de nuevo, nos pasa factura. Entonces, es el empezar a entender cómo este aspecto con el que iniciamos la conversación de la resiliencia puede llegar a ayudarnos mucho, porque no lo digo que no, no estoy diciendo que la resiliencia sea mala y por eso les daba el mensaje de vamos a sacarlo del contexto positivo, negativo, bueno o malo, vamos a verle todas las caras, porque así podemos empezar a entender cómo yo puedo utilizar esta herramienta de una manera un poco más alineada, un poco más sustentable y que no se sienta como solamente lo puedo hacer de una manera, es ¿cómo puedo seguir practicando la resiliencia? ¿Cómo puedo seguir haciéndole frente a los cambios de la vida? Porque recordemos que el cambio es la constante, siempre va a estar allí. ¿Cómo puedo atravesar estas situaciones en donde no tengo todas las respuestas, no sé toda la información, no estoy seguro de qué va a pasar? O sea, ¿me dan la respuesta que quiero o no? ¿Me aprueban esto o no? ¿Salen las cosas como deseo o no? No lo sé.
Pero a pesar de no saberlo, a pesar de no tener toda la información, a pesar de no tener todas las respuestas, tengo que seguirme moviendo, tengo que seguir accionando. Entonces, ¿cómo puedo utilizar yo el aspecto de la resiliencia en este contexto para no frenarme y no paralizarme por el cambio, por el miedo, por las preocupaciones, por la incertidumbre? Y al mismo tiempo, cómo aún siendo resiliente me puedo dar los espacios que son necesarios y que requiere mi sistema para pausar, para descansar, para tomar un respiro, para desconectarme, para ver la situación desde una perspectiva diferente, porque eso es otra. A veces estamos tan enfrascados en no me dieron la respuesta que quería, entonces significa que todo se fue al caño y no está funcionando y no me salen las cosas y porque a mí, y nos vamos por esa tangente que es muy fácil caer por allí. No les estoy diciendo de que a esto solo le pasa a algunos, no, nos pasa a todos. Pero cómo entender de que esa perspectiva quizás no nos está ayudando, puede ser una parte de drenar esas emociones, esos pensamientos que estamos teniendo. Es como que permítete tener como que tu momento de por qué a mí es humano y es normal, pero después de que ya solté todo eso, ¿cómo puedo a lo mejor verlo desde una perspectiva distinta? De, ok, no me dieron la respuesta que yo quería, pero ¿qué puedo hacer con esta respuesta que me dieron? ¿Hay alguna forma de resignificarlo? ¿Hay alguna forma de quizás tomar otro camino que ni siquiera tenía pensado, que ni siquiera me había dado cuenta que estaba allí? A lo mejor estaba tan enfocado de que esta es la única ruta que de repente me redireccionan para acá, me permito ver esa redirección y digo, ah, mira, aquí hay otro camino, acá hay otra vía. Queda de parte de mí decidir si transito ese nuevo camino o no. Entonces, con todo esto que hemos compartido, ¿qué es lo primero que yo nos recomendaría empezar a analizar y hacer y ver en pro de sanar nuestra relación con la resiliencia? Porque de nuevo, no creo que sea algo netamente positivo o negativo. Tiene diferentes capas, pero siento que hay maneras de no necesariamente llevarlo como guerrear todo el tiempo y ser la que siempre hace y no sentir y no permitirnos ser humanos. Y una de las primeras cosas es entender, o por lo menos a mí me ayuda, y esto viene mucho del contexto de ser psicoterapeuta y de ser una persona muy curiosa. Yo siempre trato de buscarle el sentido de dónde vino esto, por qué está sucediendo esto. Al menos a mí me ayuda esta perspectiva. Y es algo de que puedes tomarlo, como dicen, con un grano de sal, tómalo con pinza y puedes integrarlo o practicarlo de la manera que mejor te funcione a ti. Pero para mí, cuando yo empiezo a entender que mucho de este aspecto de resiliencia, de supervivencia, de mecanismo de defensa, no es algo nuevo, no es algo que empezó por procesos que he estado atravesando de cambio en los últimos meses, ni en el último año, ni en los últimos 5. Esto viene de mucho antes. Empiezo a entender de, claro, yo vengo arrastrando o yo vengo trayendo conmigo cierta perspectiva sobre este elemento, sobre este aspecto y sobre esta herramienta desde mucho antes de lo que yo sabía o pensaba. Por eso les pongo el ejemplo específicamente para venezolanos, pero para cualquier persona que haya migrado, aun si fue tu decisión, aun si no fue porque la situación lo requería o porque no te quedaba de otra o porque estabas literalmente en modo supervivencia. Pudo haber sido algo que tú escogiste, como les digo. En mi caso, yo me vine hace 14 años con la posibilidad de estudios. Entonces, para mí no era el contexto de no me queda de otra. No era el contexto de ya no tengo un hogar a donde volver. Era en el contexto de se me abren las puertas de esta oportunidad y quiero tomarla. Pero aún así hay un proceso de adaptación. Hay un proceso de ahora tienes una nueva rutina, un nuevo clima, un nuevo idioma, vives con nuevas personas, experimentas diferentes cosas. Y todo eso también conlleva empezar a desarrollar un poquito de resiliencia, de cómo me adapto a un nuevo día a día que es distinto a lo que yo venía experimentando y viviendo por mis primeros 18 años de vida en mi país. Más aún, añadirle la capa, si tu caso y tu proceso migratorio vino debido a situaciones traumáticas, vino debido a algo que quizás tú no estabas escogiendo netamente, no era lo que tú querías, no era tu idea de dejar tu hogar, sino de que no me quedó de otra y o me voy o me voy. Y también es lidiar con el proceso del duelo que conlleva cerrar una etapa de tu vida, del cambio, de la adaptación. Entonces, entender primero que esto viene de hace mucho tiempo y quizás se ve diferente a cómo se está viendo la resiliencia ahorita. Para mí la manera como yo lo integro y lo utilizo es lo que me permite seguir adelante en un proceso de cambio y de cierta inestabilidad y falta de respuestas
entendiendo que igual me tengo que mover y cómo esta herramienta me está permitiendo no paralizarme y seguir adelante. En su momento quizás no lo había entendido como parte de desarrollo de resiliencia, sino este es el proceso de adaptación que conlleva ser migrante, que conlleva estar en una nueva realidad, en un nuevo país, con una nueva rutina, con un nuevo sistema. A lo mejor en un punto para ti, el tema de la resiliencia es que estás transitando o lidiando con un problema de salud, algo crónico, algo que no es medio una gripe y ya, sino algo con lo que tienes meses o incluso años lidiando. La resiliencia puede ser el estar sobreviviendo a una situación de abuso, a estar en una relación en la que te es complicado salir porque hay muchas dependencias y capas que te están sosteniendo allí. A lo mejor el tema de la resiliencia tiene que ver con lo laboral. En este momento se me dificulta dejar este trabajo a pesar de que me estresa, me drena, me provoca ansiedad y todo este tipo de cosas. Estoy viendo cómo sigo avanzando y cómo sigo showing up, cómo sigo viniendo acá todos los días, porque es algo que me solventa el tema económico, me da cierta estabilidad y al mismo tiempo cómo hago para seguir aplicando los diferentes trabajos. Así en muchos de ellos ni me contesten, o los que me han contestado y he llegado a una entrevista no me dan el ok. Todos estos procesos conllevan resiliencia. Entonces, por un lado, de nuevo, es entender cómo quizás ella se ha ido modificando o por el contrario, ha seguido siendo el aspecto de seguir adelante, seguir luchando, seguir accionando, agradecerle y reconocer todo lo que nos ha permitido, porque de nuevo, no lo estamos viendo desde un contexto de juicio o de esto me ha hecho daño. Por el contrario, es agradecerle a dónde nos ha llevado, es agradecerle de mira lo lejos que he llegado y todos los obstáculos que he atravesado y todo con lo que he tenido que lidiar, muchas veces por mi cuenta, muchas veces sin saber, muchas veces queriendo tirar la toalla, pero aún así no me rendí, aún así seguí y el aspecto de la resiliencia me ha permitido llegar hasta este punto. Darle ese reconocimiento y agradecimiento y ahora empezar a ver cómo lo puedo seguir utilizando, pero de una manera que se sienta más alineado. Y es allí cuando les hablo un poco de las pausas, es allí cuando les hablo un poco de los momentos de reflexión y de reconocer qué estoy sintiendo, porque una parte es la acción, una parte es lo que tienes que hacer, los pasos que tienes que dar, pero entendiendo que en todo ese interín y en todo ese proceso vas a estar sintiendo cosas, vas a estar experimentando miedos, dudas, ansiedad, preocupación, tristeza, vas a estar atravesando duelos de si la respuesta que te dieron, a pesar de que te está llevando por otro camino, pero no es la que tú querías, también a veces eso conlleva cerrar ciclos y cerrar ciertas cosas y ponerle pausa o decir adiós a ciertos aspectos de tu vida, desligarte de ciertas etiquetas. Y eso también es un proceso que saca a relucir muchas emociones. Por un lado, a lo mejor sientes alegría de estoy transitando algo nuevo y me emociona, y hace mucho tiempo no me emocionaba por algo, pero también es el hecho de me da tristeza porque me hubiera gustado seguir por este camino que me había planteado para mí. También puede ser la frustración y el enojo de yo veo que a otras personas se les da y porque a mí no, y yo le he puesto tanta alma y corazón y tiempo y lo he trabajado tanto, entonces es injusto porque yo quiero que también se me dé. Es el entender toda esta mezcla de emociones, sensaciones y pensamientos y darles el espacio. Yo siento que si nosotros pudiéramos tangibilizar nuestras emociones y sensaciones y pensamientos, no solo como eso que habita en mí, sino literalmente verlo en físico. Si todos estos elementos pudieran ser un elemento físico y tangible que nosotros pudiéramos ver con qué tan grande es y cuánto espacio ocupa y qué tan pesados son, yo siento que allí empezaríamos a transitar este camino de una manera un poco más amable, un poco más compasiva con nosotros mismos, porque de nuevo, yo siento que el no poder tangibilizar, el no poder ver en físico todas esas emociones y todas esas sensaciones y todo lo que está acumulado dentro de nosotros, yo sé que habita más del espacio que nosotros somos, si eso tiene algún tipo de sentido. Y yo estoy segura de que si pudiéramos ponerle un elemento físico, si cada una de esas emociones y sensaciones y pensamientos pudieran ser un elemento, como pelotas de tenis, por ponerle un ejemplo, algo así, llenaríamos 3 casas con eso y es allí donde nos daríamos cuenta de, wow,
mira todo lo que vengo sosteniendo, mira todo lo que vengo arrastrando, mira todo lo que tengo adentro de mí. Con razón me siento con este peso en los hombros, con razón me duele la cabeza todo el tiempo, con razón no puedo dormir, con razón yo siento que no descanso y estoy drenada y así duerma más o menos las horas suficientes, pero me levanto cansado, no me levanto descansado, con razón no me enfoco, con razón siento estas ganas de llorar que a veces ni siquiera me lo permito. Es el empezar a darle un poquito más de contexto y no verlo solo como, bueno, esos pensamientos en mi cabeza. Ojalá pudiéramos verlo como las películas de Inside Out, que vemos los personajes, y yo los invitaría a intentar verlo como los que han visto la película me entenderán, y si no, es una película que les mega recomiendo porque siento que pone el ejemplo tan claro del tema emocional y mental de una forma que es como que, ahora no se siente como algo que nunca le di forma o nunca le di un sentido, ahora es como lo puedo ver, me puedo dar una idea de alguna forma de cómo se vería eso en la vida real. Cuando ellos transitan por donde están todas esas emociones alojadas, que son como todas estas torres enormes e infinitas de puras esferas de colores, y de nuevo, si has visto la película sabes de qué te estoy hablando. Imagínense todo ese sistema en nuestro cuerpo y en nuestra mente. Imagínense alojar todas esas esferas de emociones, de traumas, de pensamientos, de sensaciones y entender que hasta que no nos demos el espacio, el tiempo, la oportunidad de ser humanos, de realmente permitirnos ser humanos. ¿Y qué conlleva eso? Que no siempre vamos a tener la fortaleza para seguir adelante y accionar, que no siempre vamos a tener todas las respuestas, que no siempre vamos a saber en qué dirección ir, que no siempre vamos a poder sostenernos y necesitamos apoyarnos en otros, que no siempre vamos a poder solos, que van a existir momentos en los que todo lo que quiero ahorita es llorar y es patalear y permitirme sentir esta tristeza, esta frustración. De repente hay un día que voy a estar enojadísimo por todo porque voy a sentir que la vida es injusta y no se me están dando las cosas como quiero. Es válido. Y de nuevo, es salirnos de la dualidad de esto es bueno y esto o esto es malo. Es dejar de satanizar todo esto que llevamos dentro y no solamente poner en un pedestal la resiliencia como mira con todo lo que puedo y poner de lado o minimizar las emociones entre comillas no tan positivas porque no está bien estar llorando porque ¿por qué vas a estar triste si no te está pasando nada en este momento? ¿Por qué vas a querer llorar si tú estás bien y tienes salud y tienes casa y hay personas que lo tienen peor que tú? Hay que quitarnos ese estigma y hay que romper con esta mentalidad que no nos está ayudando, que lo que está haciendo es seguir fomentando tienes que accionar y tienes que seguir adelante y no hay momento de parar. No, sí hay momento de parar, pero está en nosotros reconocer esa necesidad y darnos el espacio para hacerlo. Yo lo que nos invito con todo este proceso nuevamente es reconocer que mucho de esta forma de llevar la resiliencia adelante no es algo que viene de ahorita, no es algo que estamos desarrollando desde hace unos días o meses. Esto muy seguramente es algo que empezamos a desarrollar hace años y pongo el tema migratorio porque es algo con lo que muchos nos relacionamos, pero quizás fue el hecho de que perdiste a uno de tus papás cuando estabas muy joven. De repente es el hecho que vienes lidiando con una enfermedad crónica desde hace muchos años y no has tenido una vida entre comillas normal o como el común denominador. De repente es que tuviste una pérdida de otro tipo, en el contexto que sea. Es como cada una de estas situaciones traumáticas que se sale de lo común, que se sale de lo normal, nos empujan a accionar de formas que no es el común denominador, que no es de la manera como veníamos operando, que no es de la forma que estamos acostumbrados, pero la vida nos llevó allí y poco a poco, a medida que vamos avanzando, a medida que vamos transitando el camino, a medida que vamos superando obstáculos y nos vamos haciendo más fuertes y más resilientes, eso nos ha ayudado a llegar a un punto en donde quizás estamos mejor, tenemos más estabilidad, tenemos, entre comillas, un poco más de dominio o control sobre nuestra vida y esas comillas muy, muy marcadas. Pero también es el entender de que puedo seguir accionando y siendo resiliente, le agradezco y reconozco hasta dónde me ha llevado y al mismo tiempo me permito combinarlo con escucharme, con pausar, con descansar, con procesar, con darme el espacio y el tiempo de ser humano,
de sentir, de no sentir de que tengo que ser este guerrero de luz que se la sabe todas. No, si en este momento es lo que te está sosteniendo y se está llevando, go for it, pero no te olvides de tu parte humana, no te olvides de la esencia que también requiere apoyarse en otros, que también requiere pedir ayuda, que está bien si no tenemos todas las respuestas y todas las soluciones. Yo cada vez me convenzo más de que no hay un punto en la vida en donde lleguemos a solventar todo y tenemos todo claro y tenemos todo estable. Siempre hay algo en lo que estamos trabajando. Requiere o viene de nosotros, si lo vemos desde el aspecto de qué terrible que nunca voy a tener todo solucionado, o por el contrario, verlo como mi meta o lo que yo deseo es conseguir la mayor estabilidad posible para así poder transitar y trabajar en el aspecto que en ese momento requiere mi atención, sea porque hay algo que tengo que solventar, hay algo que tengo que reparar, hay algo que tengo que solucionar, o por el contrario, he estado suficiente tiempo en este aspecto de zona de confort, que no significa nada malo, pero de repente quiero una nueva aventura, quiero un nuevo camino, quiero un nuevo challenge, y es ese camino el que decido transitar. Nuevamente, la resiliencia no es algo bueno o malo, no es positivo o negativo, es un aspecto que nos ha ayudado a muchos a llegar muy lejos, a superar obstáculos, a crecer, a madurar, a desarrollar tantas otras habilidades y llegar a un punto en donde podemos y deberíamos sentirnos orgullosos de nosotros, porque el hecho de que se ha normalizado en los últimos años de que, bueno, todo el mundo emigra, no significa que es lo más normal, conlleva ciertos procesos y no deberíamos minimizarlo solo porque, bueno, pero todo el mundo emigra, ok, pero eso no le quita el peso y todo lo que conlleva eso. Todo el mundo se muda, pero eso no le quita todo el trabajo que hay detrás. Todo el mundo sale de ciertas relaciones que no son las mejores. Todo el mundo ha tenido un jefe tóxico. Todo el mundo ha dejado un trabajo que lo sostenía para irse por algo más. Sí, hay cosas que comúnmente suceden, pero que le pasa a la mayoría no le quita todo el trabajo que requiere y todo lo que viene detrás de ello. Entonces es también darnos como esa palmadita y ese reconocimiento de sí, la resiliencia nos ha llevado hasta acá y qué maravilla y gracias por ello. Ahora, ¿cómo puedo llevarte de la mano con más balance, más pausas, más respiro y más reconocimiento de nuestra humanidad, más reconocimiento de quiénes somos versus lo que hacemos? Y llegué a hablar de esto recientemente en un reel, que lo pueden ir a ver en mi Instagram, en donde hablaba un poco del aspecto de valor de lo que somos versus lo que hacemos. Yo siento que parte del aspecto de resiliencia se puede poner en esta categoría de el accionar y cómo todos los premios y reconocimientos van a el que haga más, el que sostiene más, el que hace el multitasking, el que consigue todas estas metas y cosas. Y maravilloso, no le estoy quitando el valor, no le estoy restando la importancia. Pero también hay valor en saber escucharnos, en saber conseguir un balance en nuestras vidas, en que quizás ahora mi manera de ver el éxito ya no sea necesariamente en los millones de dólares en la cuenta o ser el CEO de la compañía. De nuevo, no tiene nada de malo y si a eso estás aspirando, maravilloso y te deseo lo mejor. Pero quizás ahora es entender de que mi manera de ver el éxito es estar en paz, es tener paz mental, es tener estabilidad en mi vida, es poder brindarme espacios para mí, es poder establecer y mantener límites sanos, es poder descansar lo suficiente, mantenerme hidratada, alimentarme bien, cuidar mi cuerpo, es priorizarme. Y cuando logramos combinar ese accionar y ese hacer con el ser desde un lugar de balance, de pausa y de calma, para mí el éxito está asegurado en esas vías. Espero que toda esta temática que les comento hoy de la resiliencia como punto principal, pero también el desglose de todas las otras cosas que hablamos, les sea de utilidad, sobre todo si sientes que tienes años siendo el guerrero de luz y al que le tocan todos esos obstáculos y todas esas cosas difíciles cuando sientes que todos a tu alrededor se les ha dado tan fácil. Te veo, te reconozco, te abrazo, porque hay casos en donde se siente así, es como a todo el mundo se le da y a mí no se me termina de dar. Estoy seguro que en otros aspectos se te ha dado un poco más rápido y fácil que otros, y otros en ese aspecto verán como a ella se le dio fácil y a mí no. Todo es cuestión de perspectiva y de mindset, pero es entender y reconocer lo lejos que has llegado y cómo has venido desarrollando la resiliencia y al mismo tiempo cómo puedes acompañarla desde una perspectiva y desde un lugar mucho más centrado, alineado, balanceado
de mucha mayor autocompasión y de mucho mayor reconocimiento por tu ser. Gracias nuevamente por acompañarme y nos estamos viendo y o escuchando en una nueva edición de Esperando la Señal. Bye. Y esto fue Esperando la Señal, un podcast donde aprendemos semana a semana que a veces solo falta una señal para dar el primer paso. Nos vemos en un próximo episodio.